Están listos también ya nuestros panelistas y en este momento procedemos a la presentación de los mismos. Presento a ustedes, a nuestros panelistas en esta octava reunión nacional de Contraloría Social. Segundo panel, bienvenidos nuevamente, señoras y señores. Maestra Lucero González Hermosillo, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuenta con un posgrado en Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la propia Universidad Juárez. Ha sido coordinadora de Casa Hogar, procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia en el DIF estatal y coordinadora general del Cuarto Congreso Internacional de la Familia. Ha sido profesora de Introducción al Derecho, Estructuras Socioeconómicas e Historia Universal y asesora e instructora para INEGI, Banobras, Canaco, Coparmex y Canacintra. Se ha desempeñado en las áreas de coordinación de servicios, relaciones académicas, organización logística, en la programación de conferencias, seminarios, diplomados, atención y servicio a clientes, expositores y conferencistas y en los servicios de salud del Estado de Durango, en las áreas de administración de recursos humanos, administración documental, comunicación social, coordinación y contratos y como subdirectora de Fomento y Calidad. Es miembro de la Asociación Mundial de Guías, asociación internacional dedicada a la formación integral de niñas y adultas mediante el servicio, el liderazgo, la vida al aire libre y la paz mundial, y fue coordinadora de la delegación mexicana asistente a la celebración por los 100 años de guidismo mundial en Londres, Inglaterra, en 2010. Es la maestra Lucero González Hermosillo, directora general del Sistema Estatal DIF Durango. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos, gracias. Presento a nuestro siguiente panelista, Héctor Eduardo Vela Valenzuela, maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México e ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Durango. Ha sido diputado local en 2 ocasiones, secretario general de Gobierno y secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, subsecretario general de Gobierno de la Comarca Lagunera, subsecretario de Servicios Educativos y coordinador estatal de Educación Tecnológica e Industrial en Durango, entre otros cargos. Es miembro del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales y fue vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Ingenieros Industriales. Actualmente es secretario de Educación del Gobierno del Estado de Durango. Bienvenido, ingeniero y maestro Héctor Eduardo Vela Valenzuela. Damos la bienvenida a este panel a la licenciada María Cristina Jáuregui García Cepeda. Es licenciada en Historia por el Instituto Helénico, tiene un posgrado como orientadora en Desarrollo Humano por parte del Centro Cultural Ítaca y es diplomada en Programación Neurolingüística. Fue conductora del programa Escuela para Padres en 11 TV México de 2009 a 2011 y actualmente conduce el programa Diálogos en Confianza de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Además es escritora, psicoterapeuta, conferencista y tallerista, autora del libro Ya Basta, Acabemos con el Bullying, Master Teacher en la primera fase, en lo que se refiere a dificultades de aprendizaje y atención, New York, Estados Unidos, conferencista y asesora activa, miembro del equipo de expertos profesionales en asesoría y apoyo a familias con miembros que sufren dificultades de aprendizaje y de atención, que comparten la comunidad de 15 asociaciones de ayuda en la Unión Americana. Columnista de las revistas Mejores Empleos y Haz Más por Ti. Columnista en tiempo real de Una Corazonada. En 2011 fue nombrada Mujer del Año y recibió la presea Vasco de Quiroga. En 2012 fue embajadora de la Salud, nombrada por Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud. Asimismo, en varios programas de radio ha participado, ha sido invitada como especialista en dichos programas, en diversos programas de televisión. Le damos la bienvenida a la comunicadora licenciada María Cristina Jáuregui García Cepeda.
bienvenida a Durango. Antonio Luigi Masitelli, licenciado en Derecho por la Universidad de Bologna, Italia, posgraduado en Cooperación Internacional y Políticas de Intervención en Países de Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Universidad de Bologna, Italia. Actualmente representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. En 1990 se incorpora al Secretariado de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. Ha trabajado en diversos cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en sedes de Viena, Nigeria y Colombia. Fue encargado de abrir la Oficina de la República Islámica de Irán, donde asumió el cargo de representante. Fue responsable de la Oficina Regional para África Central y Occidental en Dakar, Senegal, con mandato operativo sobre 25 países de las dos regiones y representante regional para México, Centroamérica y el Caribe. Ha publicado diversos artículos relacionados con las drogas y el crimen organizado en Colombia, España, Italia, México, Nigeria y el Reino Unido. Ha sido conferencista en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, sobre temas relacionados con aspectos económicos, sociales y legales del tráfico de drogas y el crimen organizado. Lo recibimos también con un fuerte aplauso al licenciado Antonio Luigi Masitelli. Bienvenido. Y como moderador en esta tarde, en este segundo panel, presento a ustedes al maestro Javier Treviño Cantú, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Se ha desempeñado como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesor del secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ministro de Información en la Embajada de México en los Estados Unidos, director de Planeación del Centro de Procesamiento, Arturo Rosenbluth, de la Secretaría de Educación Pública, y secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León. Durante 2012 y 2015 fue electo diputado federal por el Estado de Nuevo León. Le damos la bienvenida. Se queda con ustedes como moderador el maestro Javier Treviño Cantú, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Lo escuchamos, señor subsecretario. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer de nuevo la presencia de cada una y cada uno de los panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, de todos los contralores de las entidades federativas, de todos los asistentes a este evento. Después del caldillo duranguense y del mezcal de Durango, que ya nos demostró el gobernador que sí era muy bueno, pues ahora el gran reto para este panel va a ser mantenernos a todos aquí despiertos y atentos a esta plática. Espero que lo logremos en los siguientes minutos. Y quiero agradecerle a Raúl Sánchez Covachi, al subsecretario, colega mío, que me había invitado para participar en un panel y me salí con dos, así es de que ahora me tocó más tarea. Así es de que muchas gracias, Raúl, por permitirme participar. El propósito de este panel va a ser el de poder dialogar, exponer las experiencias que cada una y cada uno de los panelistas tienen sobre este tema de la mayor importancia. Cabe señalar que nuestro país, como Estado parte de las convenciones internacionales contra la corrupción, como la de la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, pues debemos poner en marcha mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Esta participación es fundamental en la prevención y lucha contra la corrupción. Así resulta indispensable que gobierno y sociedad podamos sumar esfuerzos y que exista toda una gran corresponsabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye como una de sus 5 metas fundamentales un México con educación de calidad, que pueda, y lo dice el Plan de Desarrollo muy claramente, que pueda abrir las puertas de la superación
y el éxito a nuestros niños y jóvenes. La premisa es sencilla: para mover a México hay que fomentar los valores cívicos que nos permitan construir una ciudadanía responsable y una ciudadanía solidaria con sus comunidades. Las entidades federativas sin duda tienen importantes programas dirigidos a la población infantil a fin de transmitir los valores de la cultura, de la legalidad. A mí me tocó como secretario general de Gobierno de Nuevo León estar impulsando uno de los programas de cultura de la legalidad y en el marco de colaboración que se ha construido vemos con mucho agrado lo que ha logrado la Secretaría de la Función Pública, cómo ha construido y cómo ha solicitado a los 32 órganos estatales de control, cómo ha logrado que envíen estos programas vigentes, enfocados a las buenas prácticas dedicadas a la población infantil. Y hoy hemos sido testigos de esto, y ojalá que todos ustedes hayan podido visitar el pabellón, la exposición que está aquí en el Salón de Junto, y esta feria de experiencias de Contraloría Social es de la mayor importancia. Yo le comentaba hace un rato al secretario de la Función Pública y al subsecretario que le voy a pedir a nuestro coordinador de delegaciones de la Secretaría de Educación Pública que se ponga en comunicación con cada uno de ustedes, los delegados de la Secretaría de Educación Pública, para que podamos multiplicar estos esfuerzos que ustedes están haciendo en los órganos de control en cada uno de los estados y podamos trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y todo este gran ejemplo que ustedes nos están poniendo, pues podamos llevarlo un paso más y podamos trabajar juntos en los próximos meses. Le pediré esto a la coordinación de delegaciones y a todos nuestros delegados para que estén en contacto con todos ustedes. Así de que no nos perdamos la visita y sobre todo que nos podamos llevar los materiales y los dulces y todo lo que tienen aquí, diferentes muestras de lo que han estado realizando. Pues con esta breve introducción al tema vamos a dar inicio a la intervención de cada uno de nuestros panelistas. Ya han sido previamente presentados, nos sentimos muy contentos, Raúl y yo, que nos toca este panel. Aunque Raúl esté ahí sentado, estamos muy contentos de contar con estos participantes. Así es de que para iniciar le voy a pedir a Lucero González Hermosillo, la directora del DIF de Durango, que pueda hacer sus comentarios y para que podamos tomar nota de lo que se está haciendo aquí en Durango. Gracias, Lucero. Gracias, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy afectuoso de parte de la presidenta del Patronato DIF estatal, de la señora Tere Álvarez del Castillo, quien a través de mi persona muestra sus complacencias por la presencia, la visita de tan distinguidas personalidades en nuestro estado. Muchas gracias, por supuesto, y agradecer, saludar a la licenciada María Cristina Jauregui García, mi compañera de panel, al maestro, por supuesto, Javier Treviño, nuestro moderador, muchas gracias. Al señor Antonio Lugui Macitelli, representante de la Oficina de Protección Paternidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido, por supuesto, a nuestra ciudad. Y mi compañero de gabinete, con todo respeto, saludo al ingeniero Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en el Estado. Para DIF estatal es un honor participar en esta 8ª reunión nacional de Contraloría Social. Celebramos muchísimo que haya sido elegida nuestra hermosa ciudad de Durango como sede de este relevante evento. Y por supuesto, como colaboradores de los grandes proyectos del señor gobernador a través justamente de la formación de la infancia duranguense, que ese es el ámbito de mayor competencia de nuestro trabajo, pues externamos, por supuesto, nuestra complacencia y la mayor de las importancias por todo lo que aquí se pueda acordar y todas las exposiciones que sin duda serán de gran interés. Durante la gestión del contador público Jorge Herrera Caldera al frente del Ejecutivo Estatal, pues han destacado programas muy importantes
función de una infancia libre de violencia. Parte de la violencia también es iniciarlos, es permitirles, es formarlos dentro de una cultura de la corrupción. Esa también es violencia hacia nuestra infancia, y por ello también se ha destacado muchísimo la gestión del señor gobernador, especialmente en conformar un marco jurídico de alta relevancia de avanzada. Fuimos el primer estado, el 4 de marzo de este año, en promulgar la ley local de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley, en concordancia con la ley general promulgada por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pues despliega todo un marco de protección a los derechos a una vida libre de violencia, que, como lo acabo de mencionar, está asociado justamente a una vida de prácticas saludables, de una formación ciudadana que les permita alcanzar la plenitud en su edad adulta, y una participación también como mejores ciudadanos en mejores generaciones gracias a este marco jurídico. También, como parte de la protección a los derechos de la infancia, tenemos en Durango el primer juzgado especializado en niños, niñas y adolescentes. Hasta ahorita es el único, es modelo a nivel nacional, donde es un juzgado específico solo para temas de niños en estado de abandono, en estado de vulnerabilidad o víctimas de violencia, y donde estos asuntos pues son los únicos que resuelve este juzgado, y por ello pues tiene mayor celeridad y podemos entregar mejores resultados, pero sobre todo ofrecer certeza de futuro para todos estos niños. Ya expuesto este contexto jurídico a partir del cual se basan todas nuestras actuaciones, pues se despliega toda una serie de actividades, de tareas, de labores que se encaminan justamente a la defensa de nuestros niños. Ya actividades más específicas y asociadas justamente a la prevención de la corrupción, me gustaría destacar algunos ejemplos muy emblemáticos justamente de la administración del contador Jorge Herrera Caldera, de la gestión de la señora Tere Álvarez del Castillo. Me gustaría destacar y compartir con ustedes el programa de Joven a Joven, donde participamos de una manera directa con la juventud duranguense, dándole formación, permitiéndoles a jóvenes de bachillerato, de nivel bachillerato, adquirir formación ética, ciudadana, de responsabilidad, de honestidad, en un programa muy amplio, pero de mucha actividad participativa sobre todo. Una vez concluida esta formación que ellos reciben de una manera muy interesante, muy atractiva, se convierten en replicadores como parte de este programa, como parte de su servicio social de la educación media superior en escuelas primarias, y entonces ellos son los portadores del mensaje de un joven de bachillerato que se convierte en un modelo a seguir por parte de los niños de primaria, dándoles toda una formación a lo largo de 3 meses, una intervención directa en escuelas de vulnerabilidad, donde los niños de primaria, a través de las enseñanzas, sobre todo la energía de la juventud que recibe esta formación, pues adquieren también valores muy asociados a la honestidad, a la transparencia. Ahorita mi compañera de panel, en la descripción que hacen de ella, habla mucho de la prevención del acoso escolar. Esta es una tarea fundamental en este programa de Joven a Joven, y que sin duda el hecho de respetar a nuestros compañeros de salón, respetar las diferencias que podamos tener unos entre otros, también nos lleva a una cultura del respeto, a una cultura que en un momento dado les va a llevar a pues promover también el respeto a un marco jurídico, a las autoridades, empezando por los maestros, los padres de familia, más adelante la participación ciudadana, los ejercicios democráticos, y que todo esto pues comienza a una edad temprana, de la cual es la estrategia que más nos convence a hacer en favor de mejores ciudadanos. El programa de formación de valores y la sana convivencia está dirigido a niños y niñas de nivel primaria, en un programa atractivo para nuestros jóvenes y altamente formativo para los niños que participan en él, con efectos psicosociales de gran fortaleza para su desarrollo y el de sus comunidades. A la fecha hemos tenido este programa con gran éxito en 15,000 jóvenes en todo el estado. Estamos por cumplir 3 años que se instala este programa, y entonces si el ritmo sigue de esta manera, pues en muy poco tiempo podremos abarcar
una población significativa de futuros adultos, de futuros ciudadanos que ya llevan no solamente el adquirir los principios, sino en difundirlos, en ser replicadores, que creemos ese es el mayor de los valores en este programa. Nos permite también el contacto directo con estos jóvenes en una etapa fundamental y frecuentemente es nuestra última oportunidad para ayudarles y colaborar en el diseño de su proyecto de vida. Ellos reciben herramientas básicas en valores ciudadanos como la participación, el respeto, la honestidad y la responsabilidad, que les permite visualizar una vida adulta plena y exitosa, con un ejercicio responsable de sus derechos y el acceso honesto a oportunidades de desarrollo. Quisiera destacar también como otro punto y sobre todo de importancia de orden nacional, y en este punto quisiera también, se me permitiera dar la bienvenida al licenciado Germán Rivera, el jefe de la Unidad de Población Vulnerable de DIF Nacional, que nos acompaña en los trabajos de esta 8ª reunión nacional. Bienvenido a Durango, licenciado Germán, y que es propicia hacer su bienvenida para asociarla justamente a los programas de DIF Nacional. Durango, como todos los estados, somos parte del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y como parte de este sistema somos parte de programas de orden nacional que llevan también a una formación temprana, a una formación de nuestra infancia en temas como la difusión de los derechos de los niños, donde niños de nivel primaria son parte de la Red Nacional de Difusores de los Derechos de los Niños y participan en actividades de orden nacional donde se desarrollan sus habilidades, especialmente en la asimilación y expresión de sus derechos como infancia. Trabajamos también en la erradicación del trabajo infantil a través de becas y talleres protegidos, y no solamente es recibir un recurso o asistir a un programa divertido, sino que aprovechamos esta coyuntura para darles la formación necesaria en cuanto al respeto del marco legal, el respeto al civismo, el amor por su patria y el desarrollo de habilidades ciudadanas. Contamos también con participación en talleres a padres de familia y niños en la temática de buen trato en la familia, donde son los padres quienes se encargan de replicar los principios básicos ciudadanos al frente de sus hijos, y estos resultados son evaluados al concluir los ciclos escolares, de tal manera que nos permite todavía fortalecer más las aptitudes y todas las fortalezas que el sector educativo brinda a nuestras familias. Es clara la importancia de generar mecanismos enfocados a prevenir la corrupción desde edad temprana, y qué mejor forma de lograrlo que a través de programas y mecanismos que involucran a la niñez. Esta es una edad temprana y es cuando los valores se quedan arraigados. Es por ello que en DIF Estatal Durango nos damos a la tarea de contribuir a estos fines, promoviendo actividades de desarrollo en la que los niños aprenden jugando, de manera que les permita disfrutar de las actividades y que además lo que ellos aprendan lo difundan en sus familias y en sus comunidades, con lo que lograremos una cadena de valores formando ciudadanos comprometidos con su Estado. Es así que hemos tenido la fortuna de formar parte también de diversos programas enfocados a la niñez y la juventud. Un ejemplo de ello, y que llevamos a cabo en una estrecha colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Estado, es el programa de Brigadas Infantiles por la Honestidad. Me gustaría destacar la experiencia especialmente de este año, donde aprovechamos el marco del Día de la Familia para elaborar materiales y productos que permitan a través del juego asimilar los valores de la honestidad y la responsabilidad. Yo espero que ustedes hayan tenido la oportunidad aquí en la expo que tenemos a nuestras espaldas. Se están exhibiendo estos materiales y tienen que ver con la Lotería de Valores, donde también diseñado por pedagogos y por especialistas en psicopedagogía se generaron elementos de honestidad a través de un juego tradicional como es la lotería, o como el juego de serpientes y escaleras, que resultó un éxito lúdico y donde, por ejemplo, hablábamos, bueno, papás, ¿fuiste a comer hoy a tu casa? Sí, perfecto, subes 3 casillas. No fuiste a comer, la serpiente te baja 2 casillas. Entonces fomentamos este tipo de actividades. A los niños
hiciste tu tarea tú solo, la copiaste, trabajaste en tus exámenes, respetaste a tus maestros, ayudaste a un compañero a integrarse, y todo esto los lleva pues a obtener metas de orden lúdico y que aparentemente pudieran no tener mayor relevancia, pero hemos comprobado que a través del juego los niños también recuerdan, refuerzan en el salón de clases y en el ámbito familiar todos los valores que en este juego asimilan. Gracias a los efectos de las brigadas infantiles por la honestidad, este programa fue seleccionado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para formar parte del proyecto México Z44, sistematización de buenas prácticas estatales en materia de prevención de la corrupción enfocadas a la población infantil. Por ello, me gustaría compartir también ciertos programas ya para concluir con nuestro tiempo y ser respetuosa del de los demás, programas como Nuestra Misión como Padres, donde 3.500 padres han sido ya parte de los beneficios de este mensaje transmitido de manera profesional por especialistas en la materia y que además los convierten en replicadores, no solamente asimilan en un programa que dura 3 meses dentro del ámbito escolar, sino que también los convierten en replicadores, generando con ello pues una mejor asimilación y pues todo un ejército de personas enfocadas a la fortaleza de las familias. Formando Hijos Felices es otro programa donde 3.000 niños y 1.000 padres de familia han trabajado en acercamiento, en integración, en detección de debilidades y de oportunidades que fortalezcan sus familias. Y finalmente, la prevención del acoso escolar en todos los programas del gobierno del Estado ha sido una variante que nos ha permitido disminuir índices no solo de violencia al interior de las escuelas, sino violencia intrafamiliar. En 2012 ocupábamos uno de los primeros 10 lugares en violencia intrafamiliar. 2 años después, a través de estos programas, estamos ya cerca del número 30 en violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer, lo cual nos habla pues de los efectos a corto plazo, pero efectos de manera sistemática, no solo en la infancia, sino en todo el entorno, madres de familia, padres de familia, con mejores oportunidades de consolidar justamente el desarrollo de su primer misión, que es la de formar a sus familias. Y finalmente el programa de solución pacífica de conflictos, donde a través del diálogo, de la participación, se resuelven problemas antes de llegar a juzgados, antes de llegar a denuncias o a tratamientos ya de alta especialidad. Esa es nuestra participación. Agradecemos en todo lo que cabe su atención y nuevamente les damos la bienvenida a nuestra ciudad. Están entre amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la directora del DIF de Durango, a Lucero González Hermosillo. Pasaríamos ahora a la presentación del representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazzitelli. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Creo que debería estar una presentación y buenas tardes a todos. Si puedo, me puedo levantar, porque después del almuerzo estoy un poco, no quiero despertarme y quise despertar también a ustedes. Y ante que todo, muchísimas gracias al doctor Kobashi, al secretario que no está, a todos mis compañeros de la mesa y a ustedes, secretarios y secretarias, para ofrecernos este espacio. Lo que haré es presentarle el proyecto que estamos llevando a cabo junto con la Secretaría, pero sobre todo con todos ustedes. Y será una presentación, es más que todo, de lo que estamos haciendo, lo que contamos de hacer, porque claramente necesitamos el apoyo de todos ustedes para que ese proceso, ese proyecto pueda brindarnos resultados y que los resultados sean aprovechados por todos ustedes y por todo México. Y me disculpo de antemano por este nombre, Proyecto MEX Z44, parece un avión o un carro, no es nada de esto. Hace 5 años que lucho con mis colegas en la oficina de tratar de dar nombres, caras
a lo que estamos haciendo. Le prometo que la próxima vez, o si tendré el gusto y el honor de trabajar con ustedes, no recorreremos a estas siglas tan extrañas. Próxima. Y aprovecho también, próxima, para presentarle que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Y por qué la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito relacionadas con temas de educación y con temas de lucha a la corrupción? Bueno, de manera muy general, la oficina es una agencia especializada de las Naciones Unidas, en particular del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, y tiene un mandato muy antiguo y muy particular. Eso es, nosotros somos los custodios de una serie de convenciones internacionales que empiezan a comienzo del siglo pasado. La primera convención en materia de fiscalización de drogas es de 1908. Y nuestra tarea es promover la implementación de estas convenciones, hacer de manera que los Estados miembros la implementen y la reflejan en sus leyes, como también brindar, cuando necesario, la asistencia técnica, el apoyo para que el proceso normativo, el proceso de implementación pueda dar buenos resultados. Estamos aquí en México desde el comienzo de los años 90 y otra vez, juego de lengua, en 2012 hemos concluido un proceso que ha establecido la Oficina de Enlace y Partenariado. Es muy complicado decir partenariado y es una palabra que no existe en español. Si se busca en el diccionario no existe, pero México es uno de los grandes actores a nivel internacional hoy en día, es la 12ª potencia económica mundial, y una oficina de Naciones Unidas en un país como México tenía necesariamente que tener un mandato, una proyección que iba más allá de la cooperación técnica. De allá, enlace y partnership, eso es esta unión a través de la cual se generan políticas, se generan modelos, se generan estrategias conjuntamente y para toda la comunidad internacional. Hay solamente hoy en día 2 oficinas parecidas, una aquí en México, la primera, y la otra en Brasil. Próxima. ¿No? Se brinca. Y como le decía, tenemos un mandato que es el mandato de implementar algunas convenciones. Las primeras convenciones estaban todas relacionadas a un producto, las drogas, fiscalizar un producto, hacer de manera que las drogas sean utilizadas, porque las drogas han una utilización lícita, se producen lícitamente, se comercian lícitamente, y todo esto es regulado a través de las convenciones. Pero a empezar con los grandes carteles colombianos, la comunidad internacional entiende que el problema no es el producto, las drogas, sino los traficantes, la actividad. De allá una convención que es la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Un paso más adelante se hace algunos años después, cuando la comunidad internacional entiende que el problema no es una actividad o un mercado criminal, las drogas, sino todos los operadores criminales y todos los mercados criminales. Y de allá la Convención de Palermo, la capital de la mafia, contra el crimen transnacional organizado. 3 años más tarde, otro paso adelante, y aquí es nuestro mandato en materia de corrupción, no puede existir mercados ilícitos, no pueden existir operadores criminales sin el recurso a la corrupción. Es la corrupción, a final de cuentas, que hace posible que las organizaciones criminales puedan prosperar y puedan infiltrarse adentro de nuestras instituciones. Y por último, el tema del terrorismo. El terrorismo es transversal porque utiliza mucho de los canales y de las metodologías utilizadas por las organizaciones criminales. Próxima. La Convención
de Naciones Unidas contra la corrupción tiene mucho que ver con México. Es conocida como la Convención de Mérida porque en diciembre del 2003 se abrió la convención a la firma en Mérida. Y México fue uno de los grandes promotores de esta convención. Yo le puedo garantizar, tengo 25 años de trabajo con Naciones Unidas. Hace solamente 8 años, en muchos países, hablar de corrupción era imposible. No se podía mencionar el término de corrupción. Hoy en día, afortunadamente, el tema de corrupción está en la agenda de todos los gobiernos del mundo. No hay lugar, no hay sociedad civil que no hable del tema de la corrupción. Y eso es un grande avance, desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo. Hoy todo el mundo habla de corrupción como si hace 20 años la corrupción no existiera. Bueno, es el contrario. Hace 20 años la corrupción existía, era mucho más capilar, pero nadie se atrevía a hablar. Hoy afortunadamente está enfrente de todos y todos podemos hablar y luchar contra la corrupción. Y la Convención tiene algunos elementos que la han hecho única, porque diferentemente de todos los tratados internacionales, no se dirige solamente a los estados, a las instituciones, a ustedes, sino que se dirige también al sector público. No hay hecho corruptivo que no involucre necesariamente una segunda parte, eso es el sector privado. Y a la sociedad civil, que tiene que jugar un papel importante también en la prevención, en la persecución de la corrupción. Y tiene 5 capítulos: la prevención, la tipificación del delito, tratar de tener una definición homogénea en los códigos penales y administrativos de la corrupción, la cooperación internacional, la recuperación de activos. Trabajamos mucho con el Banco Mundial a facilitar la repatriación de 100 de millones desviados a través de la corrupción en Asia, en África, pero también aquí en América Latina, y el capítulo de la asistencia técnica. Próxima. Y uno de los artículos de la Convención, el artículo 13, es relacionado a la participación de la sociedad civil en materia de prevención a la corrupción. De un lado, hay que fortalecer las instituciones para que puedan, junto con la sociedad civil, llevar a cabo actividades de prevención y de denuncia de la corrupción. Del otro lado, hay la prevención como todos la entendemos, esa es la sensibilización de la opinión pública, y adentro de este artículo se hace también incitación a los estados a desarrollar programas de educación pública para que la lucha a la corrupción se haga a través de la educación y no solamente a través de la represión. Próximo. Y justamente en este marco que se ha desarrollado junto con la Secretaría el proyecto MEX Z44. Adelante. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál ha sido el contexto, el background que ha llevado a este pequeño proyecto? El proyecto tiene un presupuesto de $98,000 y una durata de 8 meses. Hemos empezado operativamente en abril de este año y terminaremos los trabajos entre octubre y noviembre. Primero, el hecho que la educación es uno de los temas prioritarios del gobierno mexicano. Eso es, que es a través de la educación que se puede combatir no solo contra la corrupción, sino también contra el crimen organizado, la cultura de la ilegalidad y contribuir a la creación de comunidades fuertes y del Estado de Derecho. Segundo, que muchas veces la promoción, el sistema educativo
no promociona, no incluye de manera adecuada lo que es la promoción de los valores, el entendimiento de lo que es el Estado de Derecho, del contrato social que a final de cuentas fundamenta todas nuestras sociedades. Y por último, y sobre la base de la análisis preliminar que se ha hecho con la Secretaría de la Función Pública, que muchos estados, que muchas de sus secretarías estaban implementando proyectos de educación para los niños, pero que estos proyectos no necesariamente estaban coordinados, estaban englobados, integrados adentro de algo que pudiera generar una dinámica sumatoria positiva por todas las secretarías, aprendiendo, generando buenas prácticas, generando modelos. De allá la necesidad o el objetivo de desarrollar este proyecto, próxima, que se enmarca justamente entre la colaboración entre la Secretaría y la Comisión Permanente, incluido adentro del plan anual de la región Centro-Golfo-Istmo, y finalizado a la promoción de la cultura de la legalidad, de la integración, de la integridad ciudadana, de la cultura de la denuncia y, por último, de la generación, del fortalecimiento de la Contraloría Social Infantil adentro de la Contraloría Social. Próximo. El objetivo es justamente mirar a lo que se está haciendo, mirar al modelo estatal lúdico que todos ustedes están de alguna manera implementando y en particular a mirar a cómo las actividades que se están desarrollando tienen un impacto y son recibidas para la población infantil y de alguna manera englobada, absorbida por el sistema educativo. Todo esto claramente adentro del marco de la promoción de la legalidad, del Estado de Derecho, de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuenta. Y por último, todo ese trabajo nos debería llevar a la identificación de lo que son las buenas prácticas, los modelos que están funcionando y ojalá también a un modelo educativo federal que pueda ser ofrecido para réplica a los diferentes estados. Próxima. Estamos trabajando con 19 estados y muchas gracias a todos los que nos están apoyando. Hasta ahora hemos recibido de verdad muchísimo apoyo y el proyecto había sido diseñado para incluir a 20 de las 32 entidades federativas de México. Próxima. Y los productos que se prevén es una base de datos con todos los programas que se están implementando hoy en día en este contexto, un análisis de lo que se está haciendo con recomendaciones específicas para fortalecerlos, pero también un análisis de cómo generar sinergia, cómo aprovechar de la experiencia que se está desarrollando para promover, para diseñar un modelo educativo estatal que pueda ser de utilidad a todos. Y por último, un protocolo que pueda ayudar a la réplica del modelo educativo. Próxima. Se prevé el levantamiento de información que ya se ha llevado adelante, análisis de gabinete, visitas de campos y después el desarrollo del producto final. Y considerado que sabemos de no saber, el primer paso para el conocimiento es reconocer de no saber. Hemos conformado una mesa técnica que está integrada por la Secretaría, por la Secretaría de Educación, por la Secretaría de Relaciones Internacionales que quiere acompañar ese proceso también por presentar afuera de México también los esfuerzos que se están haciendo
en la lucha contra la corrupción y no solamente desde el punto de vista de la persecución. La comisión permanente y también y sobre todo nuestros colegas de la UNICEF que hacen un trabajo mucho más presente y capilar a nivel de la educación y con los niños. Next. ¿Cómo estamos y en dónde estamos? Y casi he terminado. Próximo. Se ha conformado un equipo técnico, es un equipo técnico bastante reducido. 3 expertos, uno en materia jurídica, uno en materia de políticas públicas y de gobernabilidad, y el tercero más enfocado en lo que es el modelo lúdico, psicología infantil, entonces los modelos de intervenciones en menores. Next. Se ha ya desarrollado y se ha entregado a la Secretaría de la Función Pública la base de datos con todos los programas en un análisis preliminar de cómo esos programas, estos 19 programas son estructurados, y todo esto sobre la base de un cuestionario que ustedes nos han reenviado. Se han llevado a cabo una serie de visitas de campos en Guanajuato, en donde hemos conocido el modelo Agente 00, en Puebla con Poblanejitos y en Hidalgo. Próxima. Y esto es lo que se queda que hacer, eso es, seguiremos haciendo una serie de visitas de campo, no en todos los estados porque ni el tiempo alcanza, ni tampoco todos los programas quizá merecen la misma atención. Ya en el mes de agosto y después el análisis de gabinete tendremos el diseño preliminar de lo que podría ser este modelo educativo federal, y por último se completarán la visita a algunos estados para probar directamente en el campo el modelo que se está desarrollando, y contamos de terminar el proyecto y de integrarle los resultados a la Secretaría como a todos ustedes a final de octubre. Y creo que con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a Antonio Luigi Mazzitelli por esta presentación muy interesante, y sobre todo va a ser muy importante conocer los resultados de este estudio. Gracias. Pasaría ahora el turno a la conductora de Diálogos en Confianza del Canal 11, que nos acompaña aquí, María Cristina Jáuregui García Cepeda, y también autora de un estudio sobre el tema del bullying. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí representando a Canal 11 y bueno, platicando un poco también lo que yo he hecho a nivel personal con este tema, que para mí fue maravilloso y me siento muy honrada de estar el día de hoy aquí. En Canal 11, como ustedes o muchos saben, bueno, pues es un canal que estamos muy preocupados por la sociedad. Entonces, todos los programas que nosotros hacemos internos están orientados a ayudar a la sociedad, eso es lo que nosotros buscamos. A mí me toca dirigir el programa de Diálogos en Confianza justamente en el sector de familia. Y entonces llevo ya 7 años al frente del programa, hemos visto infinidad de temas, y entre los temas que hemos visto, por supuesto, tienen que ver con la corrupción, con todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia que viven los niños. Y entonces, pensando en esto y por las noticias que se dieron el año pasado con respecto a la violencia en las escuelas, a todo lo que es el acoso escolar, el famosísimo llamado bullying, yo decidí hacer toda una investigación que Porrúa me hizo el favor de publicar sobre este tema. Y bueno, yo me siento muy honrada de estar hoy aquí, porque me siento que en este panel, que me siento muy bien acompañada, soy como la voz de los papás, las mamás, los niños, porque ellos fueron los que hablaron conmigo. Cuando a mí se me ocurrió hacer esta investigación, de las primeras cosas que me llamaron la atención, y lo traigo aquí escrito, es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, anunció que México ocupa el primer lugar mundial en casos de bullying en educación básica. Esto le afecta a 19 millones de alumnos.
ser el primer lugar en esta categoría, pues es alarmante. ¿En qué área nos estaban diciendo que somos el primer lugar? En secundaria, ¿no? Entonces yo me puse a cuestionarme, bueno, ¿por qué somos el primer lugar a nivel mundial? Todos los estudios que empecé a encontrar con respecto al acoso escolar tenían que ver con otros países. Estaban hablando de Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y no había muchos que hablaran de México, pero sobre todo a mí me alarmó saber que nosotros somos el primer lugar en nivel mundial. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué México era el primer lugar? Y bueno, les quiero compartir las cosas que encontré, que son muy interesantes y que estoy segura que a ustedes les van a servir muchísimo para todos estos programas que ustedes están implementando y que seguramente van a ser de muchísimo beneficio para todos los niños de México. Yo me encontré con varios puntos que diferían con otros países. Por ejemplo, uno que me alarmó muchísimo es que 25 generaciones nos quedamos o se quedaron sin la clase de civismo. La clase de civismo salió. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿qué fue lo que sucedió con esto de la clase de civismo? Que 25 generaciones no la tuvieran, ¿qué significó a nivel de sociedad? Y yo les voy a decir cosas muy sencillas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo vivo en el Distrito Federal y hace 2 días tuve que tomar el metro y lo vi claramente. Iba yo parada, el metro estaba lleno, había muchas personas mayores paradas y muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres jóvenes que ninguno se levantó para ofrecer el asiento a una persona mayor. Ese tipo de cosas eran las cosas que nos enseñaban en civismo. Por ejemplo, no cruzarte el alto, escuchar a los adultos mayores, respetar a tus semejantes, todas esas cosas que eran las que te enseñaban en la escuela y se reforzaban en la casa, de repente desaparecieron. Sé que a partir del 2008 regresaron y eso ha sido una muy buena noticia, pero ¿qué ha pasado con todas esas generaciones que no lo tuvieron y que hoy están caminando en toda nuestra república? ¿Qué pasa con todos ellos? Ese era un punto importante que encontré. Otro punto fundamental es la relación de los papás con los hijos de hoy. A mí me llama mucho la atención darme cuenta y escuchar a los papás, y muchos de ustedes aquí son papás, escuchar a los papás que me dicen, sonriendo y con risa y a veces hasta con orgullo, que son la generación sándwich, que son la generación regañada por sus padres y regañada por sus hijos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo nos gusta ser la generación sándwich? ¿Cómo podemos reírnos de ser la generación sándwich? ¿Y qué es lo que esto provoca? Que esos niños los tenemos abandonados. ¿En qué sentido están abandonados? No tienen a ningún adulto que los esté guiando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros estábamos en la primaria o en la secundaria, si te daban un reporte y si era en viernes, lo escondías para que te dejaran salir el fin de semana y se lo entregabas a tus papás hasta el domingo en la noche, porque si no, no ibas a la fiesta o no ibas al baile, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿por qué? Porque te regañaban tus papás, te regañaban también los maestros. Ahora está sucediendo lo contrario. Yo me he dedicado a dar muchas conferencias a través de toda la República justamente con este tema del acoso escolar y los profesores de todos los niveles me han dicho que se sienten maniatados. Me dicen, Cristina, es que nosotros nos sentimos maniatados porque si nosotros regañamos a un niño, recibimos a veces amenazas de los papás, regaños de los papás e inclusive nos sacan de nuestro trabajo y nosotros ya no sabemos qué hacer. Entonces yo siento que hemos dejado abandonados a nuestros niños. En toda esta investigación que hice y que fui plasmando y que fueron todas las respuestas que fui encontrando, para mí fue como muy importante que no solamente pusiéramos sobre la mesa lo que era el acoso escolar y de dónde estaba viniendo. Por supuesto, imagínense toda la violencia de la que están rodeados nuestros niños. Aquí mi compañera de panel nos acaba de decir que, bueno, el estado de Durango ya bajó al 30, que es una maravilla, pero la verdad es que sabemos que la violencia intrafamiliar está en índices muy, muy graves a nivel nacional. Entonces, nuestros niños están replicando afuera de la casa, en la escuela y en la calle, la violencia que están viendo adentro de sus casas. Pero no solamente en la relación con sus padres y la relación de sus padres con ellos, sino también lo que están viendo en la televisión. Nosotros sabemos que sí, efectivamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos algo que es maravilloso y es el control de la televisión, pero no lo usamos. Y muchas veces me he encontrado con familias donde los niños ven programas que no son aptos para su edad.
Se les olvida a los padres que de veras tienen el control y pueden cambiarlo o modificarlo o pueden bloquearlo para que sus hijos no lo vean. Pero entonces están viendo violencia en la televisión, en los medios de comunicación, adentro de sus casas, están viendo violencia, por supuesto, en la escuela, en la calle, en los videojuegos que les estamos comprando. Entonces eso es lo que están replicando. Los niños lo único que están haciendo es replicando. Para mí no solamente era importante hacer esta investigación y poner sobre la mesa todo lo que estaba sucediendo. Yo como mamá, también yo soy madre de familia, para mí era como muy importante encontrar la solución. Y entonces en mi libro, que se llama Ya basta, acabemos con el bullying, como les decía, puse algunas soluciones, son propuestas que yo hago, pero que van dirigidas a toda la sociedad y algunas de ellas se las quiero comentar a ustedes. Yo creo que cada uno desde nuestra trinchera tendríamos que hacernos responsables. Me he dado cuenta en el transcurso de todo este año que la verdad es que nos pasamos la bolita unos a otros. El gobierno dice que es responsabilidad de las escuelas dicen que es responsabilidad de los padres de familia dicen que es responsabilidad de las escuelas y del gobierno. Yo me pregunto quién asume la responsabilidad de veras, quién agarra el toro por los cuernos y dice yo voy a hacer algo para detener esto. Yo estoy segura que si nosotros nos damos cuenta que sí somos los adultos y se nos olvida que somos los adultos y que si nosotros desde nuestras trincheras hacemos lo que tenemos que hacer, ¿a qué me refiero? Si yo soy padre o madre de familia, tengo que enseñar valores, pero también tengo que educarme para poder educar. Y tengo que aprender de qué valores estamos hablando. Hay valores universales que no tienen que ver con valores morales ni religiosos, porque tenemos que aprender que vivimos en un país que es plural y entonces tenemos que tener valores universales que nos ayuden a todos y que no caduquen, que sean para todos. Pero los padres tenemos que aprenderlos para poderlos entonces reproducir. Si yo estoy trabajando en alguna oficina del gobierno, como todos ustedes están haciéndolo hoy, bueno, pues tengo que saber desde mi trinchera cuál es mi responsabilidad, qué cosas sí puedo cambiar, cómo puedo revisar que las cosas que estoy pidiendo sí funcionen, que los programas se lleven a cabo, que se lleven a cabo hasta el último niño que se necesita, que lo encuentre, que lo vea. Me he encontrado con muchos profesores que dicen que los programas no les llegan. Yo me pregunto en qué parte del camino eso se bloquea, por qué de repente no llegan hasta ellos. Si estoy como profesor, imagínense la oportunidad de ser profesor o maestro o maestra, ser director de una escuela. Ya les he dado muchas conferencias a muchos de ellos y a mí, bueno, me parece una oportunidad de oro estar frente a ellos, porque ellos son los primeros que ven a nuestros niños cuando sus ojos se apagan, cuando ellos ya no sonríen, cuando ya no brillan, cuando las calificaciones van bajando y cómo eso es una alerta de algo que está sucediendo, que puede ser desde el acoso escolar hasta violencia intrafamiliar y cualquier otra cosa que los esté afectando, y un divorcio, una separación, una muerte. Los profesores son los primeros que nos pueden dar a nosotros la guía para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo con nuestros hijos. Yo también me he dado cuenta de otra cosa y quiero decírselas y ponérselas sobre la mesa en esta oportunidad increíble que me está dando el universo. Tenemos miedo. Yo no sé por qué tenemos miedo. Como sociedad, a nivel personal, tenemos miedo. Tenemos miedo como padres de familia que nuestros hijos no nos quieran y entonces preferimos volvernos sus amigos. Tenemos miedo de perder nuestro trabajo y entonces a veces no implementamos lo que tenemos que hacer. Tenemos miedo en las escuelas de que mi escuela se salga todos los alumnos porque levanto la voz y digo, sí, en esta escuela hay acoso escolar. No saben con cuántas trabas me he encontrado cuando he llegado a ofrecer que les doy las conferencias, que les ayudo a hacer programas y muchísimas escuelas me han dicho, no, Cristina, eso aquí no existe. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo no existe y cómo somos el primer lugar a nivel mundial? Si no existe ninguna de las escuelas de México, ¿no? Entonces, ¿por qué no me están dejando entrar? Bueno, pues muchas de las razones es miedo. Miedo de que su matrícula baje, de que la escuela se cierre, de que tengan mala referencia. Entonces, yo quiero que sepan que el miedo nos paraliza. México necesita quitarse el miedo y salir adelante y necesitamos poner todas estas políticas públicas sobre la mesa y de veras trabajar en ellas, pero tenemos que empezar con nosotros, a nivel personal, desde nosotros hacia afuera, porque entonces yo creo que ahí podemos hacer completamente la diferencia. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Seguramente habrá comentarios, algunas preguntas de los integrantes de la mesa. Y finalmente le voy a pedir al secretario de Educación del Estado de Durango, con quien me ha tocado trabajar en los últimos meses muy de cerca. Hemos estado trabajando haciendo equipo, igual el gobierno federal con los gobiernos de los estados, y con Héctor pues hemos tenido una estupenda relación. Héctor Vela Valenzuela, gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, saludo con mucho gusto al panel en la persona del maestro Javier Treviño, nuestro subsecretario, y quien debo decirlo, y aprovecho este foro para agradecerlo, que en estos pocos meses que tiene al frente hemos tenido extraordinarios beneficios. Gracias, maestro. Hablar de Contraloría Social, hablar de prácticas efectivas para prevenir la corrupción en la población infantil tiene que ver sin duda alguna con los valores, tiene que ver sin duda alguna con padres de familia. Hoy, en materia de Contraloría Social, en Durango ya tenemos experiencias exitosas, sobre todo en programas como escuelas de tiempo completo, en programas como las escuelas de excelencia para abatir el rezago, en donde los padres de familia nos dicen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y además denuncian. Tenemos ejemplos exitosos también de Contraloría Social, no solo en temas de obra o en temas de compra de insumos, sino también de la propia prestación del servicio educativo. Tenemos una línea, se llama Educatel, en donde lo mismo nos denuncian suspensiones injustificadas de actividades, que nos denuncian prácticas de acoso escolar, que nos denuncian incluso maestros que cobran sin trabajar. Y en ese sentido, entre mayor participación tengan los padres de familia, porque sin duda alguna para educación, Contraloría Social es igual a padre de familia. Creo que vamos a trabajar muy bien en cuanto más tengamos pues la participación de los padres de familia. Yo desearía focalizar mi intervención muy de la mano de lo que ya se ha dicho aquí. Las necesidades de crear conciencia desde la infancia temprana en la práctica, bueno, adquisición primero, luego práctica y posterior transmisión de los valores universales. Y que decimos nosotros en los alumnos, claro, en los alumnos, pero también en los padres de familia. En Durango tenemos que reconocer, y yo, perdonen que utilice la experiencia de Durango para poder hablar de este tema, que últimamente estamos viviendo una ausencia en la práctica de los valores que es impresionante. Hoy nuestra vida está más vinculada a tratar de establecer parámetros o patrones de otras culturas, de otras latitudes, muy ajenas a la nuestra. Hoy estamos bombardeados por los medios de comunicación, en donde lamentablemente a veces los malos ejemplos cunden más que los buenos ejemplos. Tenemos una cantidad impresionante de familias monoparentales, en donde hoy los roles sociales son distintos, en donde hoy hay una enorme cantidad de mujeres que son padre y madre a la vez. Y si nos subimos al tema de el contexto escolar, nosotros tenemos un cálculo que apenas el 8% de los padres de familia se comprometen con las actividades de la escuela y con la formación activa y efectiva de sus hijos. Apenas un 8%. Y estoy hablando de temas como escuelas para padres, talleres de valores, las asociaciones de padres de familia, los consejos escolares de participación social. Son siempre un pequeño grupo de padres de familia que participan activamente y que, ojo, son los papás o mamás de nuestros mejores estudiantes. También va vinculado, sin duda alguna, la participación activa del padre de familia en la escuela significa logro educativo, significa permanencia escolar, significa calidad de la educación. Entonces, nosotros, incluso en Durango, lo debo decir con tal precisión, el tema de valores está circunscrito como política pública de gobierno en el Plan Estatal de Desarrollo. Leeré un pequeño párrafo del Plan Estatal. Si aspiramos a construir una sociedad unida con cohesión social y capaz de aprovechar el potencial productivo, cultural y humano de la entidad, es indispensable poner en el centro de las políticas públicas a la familia, a los valores y constituirlos en el motor que impulsa el desarrollo humano e integral. Con este elemento nosotros generamos un diagnóstico en el 2012, en donde buscamos tener información de diagnóstico estatal que nos diera elementos para desarrollar un modelo de intervención
que se sustentó principalmente en una encuesta estatal de valores asociada a los indicadores de la encuesta nacional que se llevó a cabo en el 2010, un diagnóstico de la realidad socioeconómica y la encuesta estatal de resiliencia. Aquí debo decir que a menor edad los alumnos de secundaria tienen una gran resiliencia y conforme van avanzando lamentablemente la pierden. Y este diagnóstico nos trajo como uno de los elementos importantes una pérdida de cohesión social y violencia, que se esquematiza en cuatro grandes temas. Nuestra sociedad tiene desconfianza en sus instituciones. Hay una inmadurez y un escaso protagonismo de nuestra sociedad. Hay, por supuesto, extrema pobreza y desesperanza. Y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en este último elemento, una acumulación de resentimiento y rencor social. La siguiente, por favor. Esto nos lleva justamente que hay cuatro grandes elementos que son los factores de violencia. Nosotros hicimos este análisis y este estudio justamente para tratar de encontrar elementos por los que teníamos un gran nivel de acoso escolar. Ya nos lo acaban de decir aquí, yo no tenía ese dato. Primer lugar mundial en bullying en secundaria es un tema que habrá que analizarlo. Y salieron cuatro grandes elementos. Instinto gregario desatendido. Es decir, tenemos ausencia de modelos atractivos de conducta. Lo que es peor, y lo decía yo hace un momento, la propuesta de los malos aparece como algo más atractivo. A nosotros me ha tocado participar en las tutorías en secundaria, donde los muchachos hablan de su proyecto de vida y no se imaginan también qué sensación tan fea saber que una buena cantidad de muchachos les gustaría ser sicarios, ¿no? Y a las niñas les gustaría ser adelitas de los sicarios. Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta porque hoy los patrones hacia los cuales debemos considerar como ideales a seguir, ya no son como eran en mis tiempos, ser como Pelé o una cosa de esas. Hoy es un tema bien complicado que debemos tener muy en cuenta. Otro tema es la vitalidad frustrada. Tenemos un gran nivel de sedentarismo. Dejamos el cuidado de nuestros hijos al uso de la tecnología. Es decir, en lugar de tener cuidado y atención y tiempo de calidad con nuestros niños, les compramos el más avanzado Xbox o esos aparatos, que lamentablemente, como ya se dijo aquí también, tiene una enorme cantidad de juegos para matar, de violencia. Un tercer elemento que es una gran incapacidad para la frustración. Nuestros jóvenes causa una gran frustración no poder poseer lo que tanto nos hace desear esta sociedad consumista en la que vivimos. Y por último, vacío, así de simple, una vida sin sentido. Hoy nos hemos dado cuenta que ni el hogar ni la escuela nos ofrece razones profundas para vivir plenamente. Por eso nosotros ahí, con base en estos elementos, establecimos en el 2012 un programa piloto en 80 escuelas, en donde lo único que teníamos como hipótesis era el generar una fortaleza en el trinomio padre, maestro y alumno. Y una vez por semana convivían en un colectivo escolar. Lo mismo jugaban, que las mamás bailaban zumba, que los niños jugaban fútbol con los papás o carreras de costales. Pero a lo largo de 6 meses pudimos medir impactos. Este es un trabajo que hicimos con Secretaría de Seguridad Pública, en donde encontramos tres grandes beneficios. Lo hicimos en lo que le llaman esos polígonos de alta vulnerabilidad. El primero de ellos, estas 80 escuelas, todas tuvieron incrementos notables en la prueba enlace, unas más que otras, pero tuvieron incrementos. 2, disminuyeron muchísimo los temas de acoso escolar o de bullying. Y 3, algo que ni siquiera teníamos considerado, con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, bajaron los 5 delitos de alto impacto en esos polígonos. Conclusión, la presencia y participación de padres de familia al interior de la escuela, conviviendo con maestros, conviviendo con alumnos, nos trajo estos resultados. Esto bien rápido, la perspectiva curricular. Nosotros tenemos que decir, y efectivamente, 20 años, del 70 al 90 aproximadamente, no tuvimos la materia de civismo. Tenemos generaciones perdidas en donde muchos padres y madres jóvenes hoy no tienen la menor idea de lo que son los valores ni los elementos esenciales de la convivencia
de la convivencia social. Por eso, a la currícula de la Secretaría de Educación, nosotros también le hemos adicionado elementos propios de identidad regional que tienen que ver con ello. Si pasamos a la siguiente, por favor, en temas valorales. La cuarta prioridad del sistema básico de mejora a la que nos convoca la reforma educativa, justamente en el tema de los consejos técnicos escolares, es la convivencia, que se refleja en el mapa curricular en el campo de formación y desarrollo personal y para la convivencia, con una serie de asignaturas que ahí están y no las repito. Decirles solamente que aquí en Durango somos uno de los 3 estados con más asignaturas estatales y todas ellas vinculadas a este tema de cultura de la legalidad, el autocuidado del niño y adolescente, educación sexual, cuidado del agua, entre otras. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones entonces? Familias que vivan y enseñen los valores. Por otro lado, vivir en el hogar y en la sociedad lo que hemos aprendido en este tema. Y por otro, y más importante, enseñar y aprender a ser resilientes. Nosotros consideramos a la corrupción como la suma de muchos de los antivalores. Y nosotros hemos dicho y sostenemos que fomentando 2 valores y una actitud al interior de nuestros colectivos escolares, podemos cambiar diametralmente el rumbo de nuestras escuelas. Si nosotros logramos hacer que en una escuela prevalezcan la honestidad, el respeto, con la disciplina, habremos de tener un tema diametralmente distinto. Y aquí yo quiero rescatar la gran iniciativa que ha tenido la Secretaría de la Contraloría Local con lo que son las brigadas infantiles por la honestidad. Creo yo que los niños nos pueden enseñar también a los grandes, a quienes se nos dice que chango viejo no aprende maroma nueva, pero los niños pueden ser freno importante, como también el tema, por ejemplo, de los inspectores del agua, que a través de la Comisión de Agua del Estado estamos también socializando en nuestras escuelas. De aquí sale pues una estrategia que se llama Padres Exitosos, Hijos Ganadores, que fundamentalmente tiene la finalidad de alinear esfuerzos de diferentes instituciones de gobierno que estamos lideradas por DIF estatal, por la señora Tere Álvarez del Castillo, en donde trabajemos de manera transversal, un trabajo directo con padres y madres de familia, en donde consideramos a la escuela como un ámbito común y que, bueno, finalmente lo llevamos a cabo sistematizando muchas estrategias como escuelas para padres, talleres de valores, eventos de convivencia, experiencias vivenciales, que hoy en este ciclo escolar hemos tenido un impacto cercano ya a los 100,000 padres de familia. ¿Cuál es el objetivo? La unidad y la armonía familiar, considerando que en una familia armónica no deja pasar adicciones, una familia armónica no deja que exista abandono escolar, que haya violencia o, lo peor aún, delincuencia juvenil. Si le damos a la que sigue, para irnos un poquito más rápido. En Durango, con todas estas instituciones, decía yo, liderados por el DIF estatal, incluso estamos diseñando, este es un documento inacabado, estamos diseñando lo que es el Código de Valores del Estado de Durango. Este código habrá de ser expuesto en plazas públicas, jardines, escuelas, hospitales, para que todos día con día tengamos la posibilidad de reconocer cuáles son los elementos de convivencia social que nos van a permitir tener una mejor sociedad. Ese no lo alcanzo a leer porque no lo traigo en la hoja, pero bueno, finalmente decirles que todo tiene que ver con una vinculación con las diferentes dependencias, como ya lo hemos visto, diferentes acciones y programas del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales para lograr, repito, tener una estrategia permanente que nos permita mejorar la convivencia escolar y que nosotros estamos ciertos que mejorando la convivencia escolar habremos de mejorar la convivencia social. Ya para el siguiente ciclo escolar, como continuación precisamente de esta estrategia Padres Exitosos, Hijos Ganadores, estamos buscando un programa que se llama Dale Valor, que tiene que ver con trabajar con las 3 dimensiones fundamentales del sistema educativo: la familia, que es el centro precisamente que debemos promover como tal y que lamentablemente mucho tiempo lo hemos dejado de lado; el maestro, en donde aquí en Durango nosotros buscamos
una revaloración social de la figura del maestro tan denostada lamentablemente por los medios de comunicación. Yo debo decirlo con toda claridad, a pesar de lo que vemos en la televisión, la inmensa mayoría de los maestros son gente comprometida con su trabajo, son gente que son verdaderos apóstoles en lo que realizan con amor a su trabajo, con amor a los niños y a los jóvenes, y lamentablemente hoy por hoy esa imagen no se hace presente en la sociedad. Debemos regresar al maestro de pueblo, porque hoy en Durango tenemos comunidades rurales en donde el maestro sigue siendo un referente, sigue siendo guía, no solo en temas educativos. El maestro así es como lo debemos concebir y así es como lo debemos trabajar. Y por otro lado, bueno, pues el niño que sin duda alguna es el centro de nuestro actuar. Repito, con familias unidas no deja pasar adicciones, no deja pasar bullying, no deja pasar violencia y por supuesto no deja pasar el abandono escolar. Y si sucede en los hogares, sucede en la escuela y por ende sucederá en la sociedad, y el orden de los factores no altera el producto. Muchas gracias. Muy buena, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Muy buena presentación. Realmente lo apreciamos, la visión desde un Estado, lo que está llevando a cabo. Ya tenemos algunas de las preguntas que ustedes nos han enviado, así es de que pasaría a cada uno de nuestros participantes, nuestros panelistas. Aquí te dejo las tuyas. Y empiezo con Lucero, si quisieras comentarnos sobre la pregunta y tu comentario. María Eugenia López nos pregunta desde nuestra experiencia qué es lo que está incidiendo para que no haya las actitudes necesarias para establecer una cultura de la legalidad. Me parece que el secretario de Educación dio todo un diagnóstico de este estudio muy valioso, que a lo mejor Durango puede ser una muestra, habría que ver en el resto de la República. Sin embargo, bueno, le piden a la directora del DIF una respuesta donde nuestro centro de trabajo y nuestra máxima apuesta es por la familia. Sí, lo dijo muy claro también el secretario de Educación. Cuando la familia no está integrada, no está fortalecida, si no hay respeto a los padres, no va a haber respeto a un policía, no va a haber respeto a un maestro, no va a haber respeto a una autoridad. Y en este sentido creo también nuestro país ha caminado pues por muchas circunstancias hacia las familias monoparentales. Hay un principio que hemos comprobado y confirmado con muchos estudios. El maestro Fernando Pliego, investigador de la UNAM, tiene publicado un estudio donde demuestra que en las familias monoparentales se dispara hasta el doble el riesgo en obesidad, en adicciones, en delincuencia, en deserción escolar, y entonces el mismo estudio se hace a familias integradas donde hay una paternidad responsable y donde ambas figuras están, los riesgos disminuyen hasta en un 50%. Sin calificar como bueno ni malo ninguna de las dos circunstancias, este estudio plasma solamente los factores de riesgo en la familia. Y mencionar muy claro, no hay persona que pueda hacer el papel de mamá y papá. Lo que una mamá no hace, no lo puede hacer un papá. Y lo que un papá no hace, no lo va a hacer nadie, no lo va a hacer una mamá. La figura paterna y materna tienen altísima relevancia, y el estudio que les recomiendo consultar del maestro Fernando Pliego Carranza lo demuestra de manera científica. Esa sería mi aportación. Gracias, Lucero. Gracias. Gracias. Pasaríamos con Antonio Luigi. Tienes un par de preguntas por ahí. Entonces, la primera pregunta creo que es una pregunta retórica porque tiene ya la respuesta. Se las leo. ¿Cómo interesar a la sociedad civil, a los padres de familias en acciones de vigilancia y transparencia cuando, si se atrevan a denunciar, no hay resultados ni medidas para corregir a los transgresores? Bueno, la respuesta es en la pregunta, a través de los resultados, el seguimiento, a través mostrar que la legalidad, la denuncia, tiene que ser las reglas. Es cierto, si las leyes, si las reglas se quedan en el aire y no tienen ningún impacto en la vida de las comunidades, claramente nunca lograremos ningún tipo de avance. Entonces la respuesta es hacer de manera que si hay una denuncia,
que haya un seguimiento, que haya una punición si es necesario. Y esto es el grande tema, yo diría, el grande tema de México hoy en día, que quizá no es tanto la crisis, una crisis de seguridad, cuanto una crisis de justicia, de legalidad. ¿En dónde está la ley? ¿Vale la pena respetar la ley cuando desafortunadamente quien respeta la ley quizá tiene más problemas de los que no la respetan? Entonces, la respuesta es sí, podemos hablar de prevención, podemos hablar de cultura de valores, pero si el sistema no hace de manera que las leyes tengan su papel de regulador real de las relaciones interpersonales, bueno, entonces estamos hablando de nada. Y la segunda pregunta, que es dirigida a Balotelli, ojalá fuera el futbolista, pero no soy futbolista, es la honestidad en un país puede detonar mayor prosperidad, cierto. Seguro, la honestidad es una componente importante de lo que son los procesos sociales y económicos que ayudan al desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre un país como Italia, como México y Suecia? Es que la legalidad, el respeto de las leyes, hacen de manera que de verdad todos los ciudadanos jueguen respetando las reglas, siendo honestos. Honestos quiere decir respetar las reglas. Y también cambiando las reglas a través de los procesos democráticos. En Suecia esto se aplica al 98% de los ciudadanos. A Italia, a México, quizá todavía se aplica al 60%. Lograr que esto restante 40% entienda que respetar las reglas, que ser honestos, genera prosperidad, genera ventajas también por él, por su familia y su comunidad, es el desafío. Muchas gracias. Cristina, te tocaron un buen número de preguntas, así es de que adelante. Bueno, aquí me hacen una pregunta, pero no ponen el nombre. Entonces dice, ¿qué mecanismos tengo para equilibrar el efecto de las buenas prácticas para prevenir la corrupción en los niños cuando estos tienen ejemplos diarios de padres corruptos? ¿Cómo implemento la disciplina y la autoridad dentro de las buenas prácticas para prevenir corrupción infantil? ¿Esto es viable? No tengo idea quién la mandó la pregunta, pero yo le preguntaría una cosa de regreso. ¿Desde dónde me lo estás preguntando? Hay algo que es bien importante que nosotros sepamos, y yo lo dije al final de mi participación. Yo creo que si nosotros como adultos nos hacemos responsables desde el lugar en el que nosotros estamos, podemos hacer la diferencia. Les quiero poner un ejemplo. A principios del año pasado, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo una noticia en el Distrito Federal que llamó muchísimo la atención. Era principios de año y un niño fue sacado de su escuela en la Colonia del Valle, en el Distrito Federal, rodeado por los padres de familia, y entre todos los padres de familia estaban prohibiéndole la entrada a este niño de 10 años a la escuela porque él había hecho, había lastimado a muchos de sus compañeros y ya no lo querían en la escuela. Yo tengo contacto con las personas que a este niño le están ayudando. Y bueno, efectivamente lo sacaron de esa escuela porque los padres de familia ya no lo querían ahí. Lo metieron a otra escuela, él está en una escuela del gobierno, y en la otra escuela los padres de familia también se iban a levantar y no querían tenerlo ahí por lo que habían visto en las noticias. Las personas que estaban a cargo de este niño, que su nombre es Diego, nada más para saber de que hablamos de una persona real, les pidieron a los padres de familia una oportunidad. Les dijeron, Diego vive en una familia donde hay mucha violencia. Es una familia que efectivamente, como aquí dijo el secretario, ¿sí, verdad? Es una familia que no acude al aula. Es una familia que cuando la llaman no va, no está acompañando a su hijo.
Y entonces les pidieron a toda la comunidad, a los profesores, a los directores, que le dieran una oportunidad, solo una oportunidad, y que entre todos ayudaran a este niño a salir adelante. Y quiero decirles que un año después sus calificaciones subieron, todos en la nueva escuela lo quieren, él empezó a sentirse muchísimo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde donde yo estoy puedo ayudar. Sí es cierto que la familia es el fundamento más importante de la sociedad. Sí es cierto que ahora estamos hablando de diversos tipos de familia, y yo creo que todas las familias, en la medida en la que estén basadas las familias en el amor, el respeto, los valores y el compromiso, no importa qué tipo de familia sea, es una familia que va a salir adelante. Pero sí creo que cuando afuera de tu casa, aunque adentro estés viviendo violencia, te encuentras con alguien que te observa, te ve, te reconoce y te da la mano, puedes salir adelante. Entonces sí creo que se pueden implementar dependiendo desde dónde me estás preguntando, haciendo esta pregunta. Otra pregunta me dice Jacobo García. El fenómeno de la generación sándwich también se da en otros países. ¿Qué hace el efecto en México diferente? Sí, efectivamente el fenómeno sándwich es un fenómeno que se da en muchos países. Yo creo que una de las cosas que lo hace diferente en México es que en México somos un país que vivimos mucho más tiempo con nuestros hijos. Es un fenómeno que también está cambiando en otros lados. De hecho, en Estados Unidos están habiendo muchos estudios con esto de que los hijos están regresando otra vez al hogar de los padres, pero nosotros somos una sociedad que nos quedamos con nuestros hijos mucho tiempo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la broma esta, pero por ahí dicen que Jesús fue mexicano porque a los 33 años seguía en casa de su mamá, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí es cierto, somos una sociedad que vivimos con nuestros hijos. Entonces, desgraciadamente, eso hace que sea la diferencia con nosotros. Nos pasamos muchos años siendo regañados por nuestros papás y ahora, muchos años más, si lo permitimos, vamos a ser regañados por nuestros hijos. Creo que esa sería la diferencia con otros países. Otra pregunta que me hacen, ¿qué hacer si el acoso escolar invade un aula académica y los maestros y o los directivos hacen caso omiso? ¿Vale la pena implementar políticas públicas, ley para el combate al acoso escolar a nivel nacional? Por supuesto que sí, no solamente vale la pena implementarlo, ya se implementó. De hecho, en enero creo que salió el Plan Nacional de Convivencia Escolar, y eso, por supuesto, en esta nueva edición de mi libro lo voy a poner, pero es importante que todos lo sepan, ¿no? Y que sepan todas las escuelas y a nivel nacional que sí está y que sí es real. Pero yo quiero decirles que aparte yo me di a la tarea, de veras, la investigación que hice fue a profundidad y yo me di a la tarea de ver cómo yo le podía hacer para que nadie se lavara las manos. Entonces, en el capítulo 10 puse todas las leyes que dice de qué somos responsables cada uno. Hay leyes donde dice que los padres de familia son responsables. Hay leyes que dicen que las escuelas son responsables en el momento que el niño entra a su escuela. Hay leyes que dicen que los adultos, estemos donde estemos, somos responsables. Porque ¿saben qué? Algo que se nos olvida es que son menores de edad. Y bueno, yo considero que una de las cosas que a mí me gustaría cambiar es que fuéramos mayoría de edad hasta los 21, porque aparte se supone que mentalmente hasta los 21 somos adultos, pero bueno, en México del 0 a los 18 es responsabilidad nuestra, de los adultos, no de los niños. Norma Ferré, creo. ¿Ferré? Sí, ¿verdad? Norma perdón, no entiendo bien la letra, pero Norma. ¿Se ha considerado plantearle a la autoridad competente el que se integre de nuevo la materia de civismo? Sería de importancia aunado con la familia y maestros. El civismo se implementó de nuevo a partir del 2008. Lo que pasa es que no se llama civismo, tiene otro nombre. ¿Cómo se llama ahora? Formación cívica y ética. Y a partir del 2008 todas las escuelas lo vuelven a tener, cosa que yo aplaudo profundamente, por supuesto, porque es algo que nunca debió de haber salido. Entonces, gracias a la Secretaría de Educación Pública ya está de regreso. Mónica González, directora SC, comentó que en su libro propone algunas medidas para erradicar el bullying. ¿Cuáles medidas son? Propongo muchas medidas, me gustaría invitarte a que leyeras mi libro, pero propongo muchas medidas a nivel muy particular. Por ejemplo, una de las medidas que yo considero importantes dentro de las aulas, dentro de las escuelas, por ejemplo, es poner
cámaras de seguridad. Muchos brincan con eso, pero la verdad es que en el área común, cuando los niños salen a la hora del recreo, muchos maestros se van a descansar y entonces es un área en la cual ellos están a veces solos. Los pasillos, recuerden que el acoso escolar es algo que se hace a escondidas de los adultos. Por eso es tan difícil verlo y puntualizarlo. Y es muy importante entender que no es lo mismo que violencia, o sea, el bullying o el acoso escolar es violencia, pero tiene rasgos muy particulares. No toda la violencia es bullying. Entonces, tenemos que estar como muy atentos. Por ejemplo, revisar los baños. En las puertas de los baños, yo estoy segura que todos los que me están escuchando hoy lo han vivido, nos enteramos de muchas cosas, desde quién es el niño al que están haciéndole acoso escolar, entonces de repente los directores tienen que darse vueltas por los baños hasta quién está enamorado de quién, ¿no? Porque ahí vemos los corazones de quién está enamorado del profesor de matemáticas o qué niña está enamorada de qué niño, etcétera. Entonces, revisar los lockers, revisar los baños, las puertas de los baños, hacer rondines, por ejemplo, eso es solo para los directores. También, por ejemplo, se me ocurre poner un buzón, que tiene que ser un buzón que es anónimo, porque los niños no lo están denunciando porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo de ser ellos el blanco del acoso escolar? Recuerden que el acoso escolar tiene 3 personas que participan. Uno es el que lo ejerce, el otro es el que lo está sufriendo y el tercero, que es el más importante, es el testigo. Gracias a los testigos tenemos todos esos videos en internet donde podemos ver cómo se está llevando a cabo el acoso, porque ellos son los que graban, ellos son los que aplauden, ellos son los que se quedan callados. Y yo estoy proponiendo justamente que ellos denuncien para convertirse en los héroes y que paren todo esto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Ahora toca el turno del secretario de Educación, Héctor Vela, con sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero la pregunta de Juan Pablo Yancury. Dice, ¿cómo coordinar los diferentes programas para juventud y niñez que manejan educación por un lado, salud, Contraloría, seguridad pública y que comparten objetivos pero trabajan por separado? Yo creo que esto hay que resolverlo y no es motivo de un discurso, pues con vocación de servicio número 1, con creatividad y sin protagonismos, porque luego nos da por decir, este es un programa de educación y nadie lo agarra. Y luego necesitamos la participación de salud o del DIF y no, como es de nosotros, no queremos que nadie nos gane la idea. Yo creo que si trabajamos sin protagonismos podemos lograrlo. Aquí por fortuna ya lo estamos haciendo. Esta estrategia que les decía yo transversal, lo mismo participa Desarrollo Social, que Seguridad Pública, que DIF estatal, Educación, Salud, y hemos venido cooperando tanto con recursos como con estrategia y con personas, con inteligencia para que esto funcione mejor. Yo creo que solamente así pudiera caminar esto. Otra pregunta, nos piden ordenar por prioridades tres elementos que dice fomentar y practicar los derechos de los niños, un segundo, participar en los diversos ejercicios de participación ciudadana y tercero, conocer y ejercitar asertivamente las diversas prácticas exitosas y la vivencia de valores. Esta pregunta la hace el licenciado Fernando Murillo. Pues yo no quisiera clasificarlas por orden de prioridad porque para diferentes organizaciones o diferentes incluso personas pudieran tener una diferente importancia. Para mí, en lo personal, creo que el ejercitar, reconocer, vivir asertivamente experiencias exitosas en materia de transmisión, práctica de valores, debiese ser la más importante, porque hoy por hoy como sociedad, para mi gusto particular, para mi opinión, es lo que más nos hace falta. Y una tercera, de María del Rosario Hernández, dice, ¿por qué se quitó la materia de civismo y en qué se basaron? Pues quisiéramos saberlo. La verdad es que yo siempre debo decirlo, fue un gran error que en su momento se tuvo, porque efectivamente el tema del civismo, el saber que mi derecho termina donde empieza el del prójimo, las principales reglas de convivencia social, simplemente se perdieron. Y lo repito, muchos padres y madres jóvenes están en ese supuesto, pasaron por la escuela sin este conocimiento y por eso hoy tenemos de veras
problemas tan graves de desatención de nuestros hijos, de desatención de nuestros niños y nuestros jóvenes, que los hace vulnerables. Ahí yo nomás terminaría repitiendo algo que dijo el señor gobernador. Él decía que a los que tenemos de 50 y más, me incluyo junto con él, dice, vivíamos en la escuela los valores del respeto, del orden, la disciplina. Y a veces decía el gobernador que por eso tiene las patillas blancas, que porque siempre lo traían de la patilla porque se portaba mal. La verdad de las cosas es que de repente, y esto lo digo porque aquí hay contralores, si estuviera en otro auditorio no lo digo, pero en ocasiones habríamos de valorar la pedagogía de la vara de membrillo también, que no nos pasó nada, a mí me dieron reglazos y no me traumaron, pero lamentablemente hoy derechos humanos y esas cosas nos inhiben establecer esquemas disciplinarios que creo que son muy necesarios. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los panelistas. A mí también me llegaron un par de preguntas. Una del profesor Melesio Vargas Cabrales, Contralor Ciudadano. Dice que qué opino sobre los funcionarios que administran y dirigen la educación en México, que no reúnen el perfil adecuado para esta función y sin embargo, por lo general, son políticos los que arriban a estos puestos. Yo quisiera, en mi respuesta, tocarla desde dos perspectivas. Una, lo que tiene que ver con el servicio profesional docente y todos los exámenes que hemos llevado a cabo en las últimas semanas, de acuerdo con la nueva ley, para aquellos que están concursando para ocupar cargos de dirección, de supervisión o de asesoría técnico-pedagógica. Entonces esto es una señal muy positiva, muy importante de cómo vamos avanzando en esa tarea de tener a los mejores en las posiciones de dirección. Al mismo tiempo, el 31 de mayo anunciamos un nuevo sistema que puso fin al viejo sistema del escalafón y que es un nuevo sistema de incentivos y reconocimientos a la tarea magisterial para que aquel que quiere ser maestro y quiere ser maestro toda la vida puede seguir siéndolo y puede aumentar sus ingresos sin tener que ser director o supervisor o asesor técnico pedagógico. Entonces, por un lado, eso es importante. Por el otro lado, en lo que toca a los funcionarios públicos que estamos en los estados o en el gobierno federal, sin duda hay una serie de exámenes para el personal que están en las diferentes secretarías, en el caso del gobierno federal, y sobre todo al tratarse de una de las políticas sociales por excelencia, la educación, una política pública que debe cumplir con sus ciclos. Sin duda, quienes ocupen las posiciones de gestionar, de administrar la tarea educativa en el país, pues deben tener las mejores cualidades. Y finalmente me pregunta Evangelina Jiménez Martínez que si se buscará generar un programa o modelo único para los estados, que si se contará con respaldos de acuerdos a nivel federal. Y esto me permite cerrar la presentación y cerrar el panel con el comentario de que hemos, como lo mencionaba Cristina, a raíz de toda la negociación del presupuesto base cero, lo que estamos haciendo ahora en la Secretaría es compactar una serie de programas, eliminar otros, pero se han añadido dos muy importantes, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, justamente, y el Programa Nacional de Inglés también, muy importante. En el caso del Programa Nacional de Convivencia Escolar se complementa justamente con todos los contenidos de la formación cívica y ética en el currículum de la educación básica. Y nada más para que ustedes ya se queden con la idea de que sí estamos trabajando sobre eso en los últimos años. En el primer grado de primaria se enseña a dialogar para solucionar diferencias y mejorar nuestro entorno. En el segundo grado de primaria, las autoridades que trabajan para satisfacer nuestras necesidades deben procurar nuestro bienestar. El tercer grado de primaria, leyes de convivencia y de protección de nuestros derechos. En cuarto grado de primaria, participación ciudadana y vida social pacífica. En quinto grado de primaria, la responsabilidad de gobernar como una tarea de todos. En sexto, los pilares del gobierno democrático. En segundo de secundaria, mecanismos de representación, transparencia y rendición de cuentas.
importancia de la participación razonada y responsable de la ciudadanía mediante el acceso a la información pública gubernamental. Y en tercero de secundaria, las obligaciones gubernamentales para con los ciudadanos y para el desarrollo social y económico en los niveles federal, estatal y municipal, formas de control ciudadano de las decisiones públicas, legitimidad de la autoridad democrática por medio de la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública del desempeño del gobierno y las instituciones del Estado, y el comportamiento ético del gobierno, los partidos políticos, instituciones y organizaciones sociales. Son los principales temas que están en el programa, en los contenidos de educación y formación cívica y ética. Vamos a seguir trabajando en la revisión del modelo educativo, fortaleciendo tanto la parte de educación cívica ética, educación física, educación artística, de tal manera que estemos formando niños completos en cuanto a su conocimiento y en cuanto a la tarea fundamental que tenemos, que es lograr que los niños aprendan a aprender y, más importante aún, que aprendan a convivir. Pues muchas gracias a todos los participantes en este panel, muchas gracias Raúl, muchas gracias a todos ustedes.